Ok, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar con los alumnos del curso básico A. No he tenido la oportunidad de estar antes con ustedes, pero estamos aquí. Mi nombre es Rosa Imelda García de Cruz. Estoy para servirles. Y bueno, lo que nos ocupa en esta tarde es el tema del arrepentimiento. Y todos hemos escuchado que Dios es amor y es una realidad. La Biblia dice que Dios nos ha amado con amor eterno y mira, yo lo veo como un recurso porque nosotros separados de Dios no podríamos nunca terminar con la cadena de pecado, ¿no? Con esa tendencia, esa naturaleza de pecar continuamente. Así es que Dios nos provee del arrepentimiento para limpiarnos, para perdonarnos, para que venga ese perdón del Padre, porque nosotros seguro hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra el prójimo y aún contra nosotros mismos, y eso representa en nuestra vida carga, representa en nuestra vida estar fuera de su voluntad, estar expuestos a la ira de Dios. Así es que necesitamos este recurso que Dios nos ha dado del arrepentimiento. Y aquí podemos ver, por supuesto, su misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que heredemos maldición, que nos siga yendo mal, ¿verdad? Él no quiere que vivamos como todos en un sentido completamente opuesto a su maravillosa voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en esta tarde vamos a mirar la definición de arrepentimiento y para ello, pues primero vamos a ver la definición que nos enseña el diccionario. Y me gusta porque dice que es la comprensión, yo llego a la comprensión y a la aceptación, y esto trae vergüenza por mi pecado, por mi culpa. Esta definición es buena, ¿verdad? Porque ya nos está mostrando que uno ya no está culpando a los demás, que ya no estoy justificándome por mi falta, sino que reconozco que estoy mal y que es consecuencia de mi pecado. Pero la definición bíblica en el vocablo griego de arrepentimiento quiere decir volverse. ¿A quién? Pues por supuesto a Dios. Esto nos enseña que nosotros estábamos sin Dios, ¿verdad? Caminábamos como todo mundo y estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos. Cuando alguien no ama a Dios, cuando a alguien no le interesan las normas de Dios, seguro está viviendo en sus propias opiniones, en su propia sabiduría, y no le interesa a Dios, le damos la espalda a Dios siempre que no nos interesa y queremos vivir según nuestras creencias, lo que todo el mundo hace, le estamos dando a Dios la espalda, ¿sí? Entonces, arrepentimiento es volverse, regresa a Dios, busca a Dios. Eso es arrepentimiento. Y es muy importante no confundir el arrepentimiento con el remordimiento. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo en el Evangelio de Mateo 27:35 de este personaje tan conocido, tan sonado, que es Judas. Dice la palabra, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo, dice, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos, el texto dice que él se arrepintió, pero en realidad lo que pasó con Judas fue que solamente se sintió remordimiento, pero él sabía que Jesús era perdonador. Había visto a Jesús, no le era desconocido la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, y sin embargo solamente se sintió tan terriblemente mal que se ahorcó. Esta tristeza lo llevó a matarse, a suicidarse, pero nunca buscó reparar el daño, nunca buscó pedir perdón. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido con Jesús? Tú y yo lo sabemos. Jesús hubiese perdonado. Y vamos a mirar una definición importante de remordimiento, que es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es esa inquietud o pesar por haber cometido una mala acción. Esto solamente es a nivel emociones, ¿sí? Es un sentimiento, pues, de inquietud, ¿verdad? Ay, me siento mal, híjole, me está remordiendo la conciencia porque robé, me está remordiendo la conciencia porque estoy engañando a alguien, pues sí, hice mal, hice sentir mal a mis hijos o a mis padres, hice sentir mal quizás a Dios, pero solamente queda en una emoción. No hay solución, es algo que nos estanca. La siguiente definición que miramos aquí, que es en el griego también, porque es importante la profundidad de la palabra, por eso estoy citando el griego y te citaré también el hebreo. Es importante la profundidad de la palabra de Dios, que es la verdad. Y dice que es preocuparse después. Y creo que eso es lo que el mundo enseña. Pues sí fue feo, pero quizás después lo arreglarás. Quizás más adelante harás algo, pero nos despreocupa la verdad porque pues todo mundo lo hace y si todo mundo lo hace, ¿qué más da que yo también lo haya hecho? ¿Sí? Y incluso sabes una cosa, el remordimiento a veces nos hace sentir a nosotros que somos buenas personas, que tenemos un corazón bueno, porque, ay, hasta sentí feo, decimos, ¿no? Ay, engañé a tal persona o estoy abusando con tal persona, ¿verdad? Pero como siento feíto en el corazón, siento que hasta soy buenita persona, ¿no? Y eso es muy peligroso porque Dios no quiere remordimiento. Dios habla de volvernos a Él, ¿sí? Dios habla de aceptar que yo he pecado y que tengo que ir con Dios, porque solo Dios puede ayudarme, puede llevarme a una solución. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, quisiera que miráramos algo importante. Hay una diferencia muy clara entre remordimiento y arrepentimiento. Y quiero que miremos en la escritura en 2 Corintios 7, del 9 al 10. Me parece una escritura muy interesante. Y hoy la vamos a estudiar en Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué Nueva Traducción Viviente? Porque Nueva Traducción Viviente es una versión muy actual que tiene un lenguaje incluso pues como para niños, para que las personas más sencillitas lo puedan entender, ¿sí? Entonces vamos a leer, porque aquí nos queda clara la diferencia entre el remordimiento y lo que es el arrepentimiento, lo que produce el arrepentimiento. Ya vimos que el remordimiento produjo muerte, pero ¿qué produce el arrepentimiento? Lo vamos a descubrir en estos 3 versículos que vamos a leer. El primero, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado. Pablo está hablando de una carta que le envió a la iglesia. Ahora me alegro de haberla enviado
no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fíjate, palabras claves. Sí, el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta para muerte espiritual. Qué clara es la escritura. Ajá. Dios quiere que nos alejemos del pecado, por eso ese arrepentimiento, esa tristeza, ese dolor, pero es para que nos alejemos del pecado y para darnos salvación. ¿Sí? Porque dice que la tristeza que el mundo conoce, la tristeza que más bien es arrepentimiento, dice, produce una muerte espiritual y hasta física, ya lo vimos. El verso 11 dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. ¿Qué produjo? Dice, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Pablo había enviado una carta a la iglesia de los Corintios porque había habido pecado, había habido ciertas situaciones allí no convenientes. Y el resultado de todo esto fue, dice que los corintios, al sentir arrepentimiento, porque Pablo les llama la atención y vea todas las virtudes que produce, el cambio espiritual, no solo a nivel emociones, sino todo el cambio espiritual y que después se manifiesta en acciones. Ese cambio que produce en la iglesia es de tanta bendición. Y vamos a enumerar porque me gusta a mí lo que dice Reina Valera en estos versículos. Dice que según Dios, en Reina Valera dice según Dios, el arrepentimiento según Dios, y esto hay que subrayarlo, no según el mundo o no según mi propia opinión, sino según Dios, dice que produce, yo encontré aquí en estos tres versículos, encontré que ese dolor que ocasiona Dios mismo al tocar nuestros corazones me hace arrepentirme, ¿sí? Es un dolor, es un pesar, es una tristeza, nos compungimos de corazón y eso es gracias a que Dios toca nuestros corazones por su Espíritu Santo y esto produce, número 1, arrepentimiento. Número 2, esto es importante, produce un cambio de conducta. No nada más sentimos feíto y ya. No nada más decimos, ay, no pude dormir por esto malo que hice, pero ya mañana como si nada. No, hay un cambio, produce un cambio. Número 3 dice, no me daña. Y esto es hermoso. Aquí podemos ver nosotros el amor de Dios. ¿Sí? Porque Dios siempre nos amonesta, Dios nos corrige, Dios siempre lo hace con amor. Dice la Biblia que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Y quién es el primer ejemplo de ello? Pues nuestro Dios con cada uno de nosotros. La tristeza que Dios produce en nosotros es por amor y es con amor. El resultado es bueno, es bendición. Otra cosa más, la cuarta cosa dice, esto me alejará continuamente del pecado. ¿Sabes? Cuando Dios toca mi corazón y yo vengo a un verdadero arrepentimiento, eso sacude mi conciencia, despierta mi conciencia
Y entonces continuamente, porque siempre está el pecado a la puerta, dice Génesis que el pecado está a la puerta, pero yo decido si le abro o no la puerta al pecado. Ajá. Entonces, un verdadero arrepentimiento hace que yo siempre esté cancelando la puerta del pecado, siempre esté teniendo discernimiento para reconocer que eso ofende a Dios, que eso no conviene y yo lo hago a un lado, ¿sí? Esto me gusta mucho, ¿ok? Entonces vamos a al siguiente puntito. Me salva. El arrepentimiento es el primer paso para la solución a todo. El arrepentimiento es el primer paso para la salvación. Un corazón contrito por el pecado, un corazón que se humilla con Dios y se arrepiente por su pecado, siempre encuentra solución en el Señor, una respuesta, y la respuesta del Señor es cuando Él me da su salvación. Ajá. Cuando Él me limpia con su sangre de mis pecados. Pero el primer paso es el arrepentimiento. Al siguiente punto, una profunda conciencia de la santidad de Dios. Y es que mira, cuando nosotros nos arrepentimos, se abren nuestros ojos y entonces nosotros nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios, cuán santo y puro es Él. Cobro conciencia de que ese Dios del cual he oído, ese Dios amoroso, es santo, ¿sí? Y su amor es santo, su amor es puro por mí. Jesús, estando en este mundo, todo ese tiempo que Él estuvo en este mundo como hombre, dice que Él se santificaba a sí mismo. ¿Por qué se santificaba a sí mismo? Porque tenía que ir a esa cruz para entregar su vida por nosotros y no podía llegar sucio. Él tenía que llegar puro y santo, como lo dice la ley, un cordero sin mancha, ¿verdad? Un cordero santo. Él se preparó de esa manera, huyendo siempre del pecado, siempre cancelando el pecado, siempre renunciando al pecado. ¿Por qué? Porque tenía que dar su vida por nosotros, para que fuéramos nosotros perdonados de los pecados, ¿verdad? Limpiados de los pecados. Entonces tenemos que cobrar conciencia de esa santidad, pero eso ocurre cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Ya? Nosotros comenzamos a sentir repugnancia por el pecado, ¿sí? Ya no nos sentimos cómodos, muchas veces ya no tengo ni siquiera la necesidad de pecar. Ya no se me antoja lo que antes me arrastraba, ¿no? Antes me arrastraba el pecado, me seducía el pecado, pero ahora ya no, porque he cobrado la conciencia, ¿sí? Mi conciencia ahora se ha despertado y he cobrado conciencia de la grandeza del Señor en esa santidad, en esa pureza. Él es puro, Él es perfecto, Él es sin mancha. Amén. Entonces ve qué maravilloso, porque a veces escuchamos los cristianos el arrepentimiento y decimos, ay, eso no me gusta, ¿verdad? No, es una tristeza, sí, es un dolor, sí, es tristeza, es vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza, es un dolor, pero esto no nos daña, esto es para bien. Esto es para que seamos ahora nosotros nuevas criaturas, para que ahora seamos diferentes. Amén. Nos parezcamos a nuestro Padre que es santo. Amén. Entonces, esto me encanta y recuerda siempre que esto es según Dios, no según el mundo. Es lo que Dios dice. Amén. Ahora, quiero compartirte también, bien importante, otra definición. Vimos la definición de arrepentimiento del diccionario, vimos la definición de arrepentimiento en el griego, y vamos a ver aquí una definición de arrepentimiento también, pero en el hebreo, en la raíz hebrea de la palabra. Arrepentimiento quiere decir recuperar el aliento
o respirar fuertemente por lamentarse, pero en un sentido favorable, ¿sí? Esto me gusta mucho y me hace recordar el ejemplo de Pablo. ¿Tú te acuerdas de Pablo? Cuando no era Pablo, era Saulo. Cuando él era Saulo, era un hombre muy religioso, era un hombre que sabía la ley, era fariseo, era un hombre que desde su niñez él había sido enseñado en la ley de Dios y todo eso, y él creyendo que servía a Dios, ¿sabes qué hacía? Pues perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a los cristianos, y dice la Biblia que él respiraba muerte, respiraba amenazas de muerte. Ajá. Era tan celoso en su religión que él respiraba muerte porque él quería, que odiaba a los cristianos y respiraba muerte y estaba empecinado en ello. Dice que él consintió cuando apedrearon a Esteban, uno de los discípulos de Jesús. Entonces, uno de los, en la primera iglesia, ¿verdad? A Esteban. Ahora, me gusta esta definición porque dice que es recuperar el aliento, porque, sabes, cargar con el pecado, no arrepentirnos es vivir neciamente, ¿no? No tener arrepentimiento porque a veces somos tan orgullosos, a veces somos tan soberbios, ¿verdad? Estamos tan cegados que vamos directo al infierno, ¿verdad? Vamos en el sentido completamente opuesto al camino con mayúscula que es Jesús y vamos en un sentido opuesto y eso es pesado, eso es muy difícil, ¿sí? Ir fuera de la voluntad de Dios no es agradable. Lleva uno la carga de nuestros pecados. Yo he tenido la experiencia y lo platico muchas veces de enseñar mucho a los niños, también a los jóvenes, pero me llama la atención en los niños, por pequeñitos que ellos sean, ellos necesitan saber que pueden pedir perdón si tuvieron un mal comportamiento, que ellos pueden ser perdonados y su alma descansa. Ellos se sienten bien en su corazón. Saber que sus padres les perdonaron si ellos hicieron algo malo durante el día. El recibir, el saber que Dios los perdona, el saber de ese recurso que tenemos, que nos podemos arrepentir para luego corregir, para luego seguir adelante, sin cargas, sin culpas. Entonces, me gusta esta definición. Respirar, dice fuertemente, ¿verdad? Pero en un sentido favorable. Yo me imagino que después Pablo respiraba profundamente y decía, Dios, gracias por haberme rescatado del camino donde yo iba. Yo me quiero imaginar que Pablo después respiraba, ya no amenazas de muerte, sino ahora respiraba y decía, gracias porque Jesús me ha dado la vida. Jesús me ha dado la oportunidad, ¿verdad? De ser ahora su hijo. Entonces, eso también pasa con todos nosotros. Amén. Vamos a Job 22-21. El libro de Job nos dice en estas pocas palabras lo que acabamos de explicar. Vuelve ahora en amistad con él, dice, y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Se volvió a Cristo. Ajá. Se volvió a Cristo, tuvo amistad, comunión íntima con él y tuvo paz. Ya dejó de ser ese hombre violento, ¿verdad? Y ahora fue un hombre que siempre se sometió a la voluntad de Dios, dice, y te irá bien, ¿verdad? Por supuesto que sí. Qué hermoso. Ahora, ¿sabes? El arrepentimiento es el mensaje central del Evangelio. Juan Bautista inicia su ministerio hablándole a la gente de que se arrepienta, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús de la misma manera. Vamos a mirarlo.
en esta cita de Mateo 4, del 16 al 17, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, aquí habla de gente que estaba en tinieblas, y así estábamos nosotros sin Dios. Una vida sin Dios es una vida en total obscuridad. Y dice que cuando aparece Jesús, les hace este llamamiento y esta invitación al arrepentimiento. ¿Sí? Y les dice cuál es la razón, pues porque llegó la oportunidad, ¿no? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es maravilloso. El reino de luz. Nosotros no podemos seguir siendo como antes. No podemos seguir como el príncipe de este siglo, como el reino de las tinieblas. Nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Imagínate por un momento, ¿sí? No podemos ser cristianos y seguir igual, ¿verdad? Tenemos que cobrar conciencia que al reino al que ahora pertenecemos es de luz, es de verdad, es de amor, es de misericordia, es de justicia. Entonces, este mensaje del evangelio es arrepiéntete. Es arrepiéntete, porque el reino de Dios Dios te está ofreciendo su reino, Dios te está llamando a su reino, pero hay algo, un primer paso para entrar, y es el arrepentimiento. Y todos hablaron, Juan, Jesús, Pedro, Pablo, hablaron del arrepentimiento, ¿ok? Se hace una sola vez. Esto quiero recalcarlo, porque a veces pensamos los cristianos que, que puedo seguir siendo como siempre he sido, ¿verdad? Y ya cuando la veo mal, pues me arrepiento, ¿verdad? Y siempre estamos como que pidiendo perdón, y somos como cristianos que no hemos cambiado, que no se nos nota, ¿verdad? Que nos hemos arrepentido. Se hace una sola vez, y vamos a ver, por favor, la cita del Salmo 38. Vamos a leer los versos 17, la última parte, y el 18. Dice, y mi dolor está delante de mí continuamente. Ahí está el dolor, la tristeza. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Aquí vemos, estamos mirando en esta escritura, ¿verdad? Que el arrepentimiento produce ese dolor, pero nos lleva a un cambio, ¿sí? A la confesión. Aquí me gusta esta parte porque dice, confesaré mi maldad. Confesaré mi maldad. Esto me lleva a que yo no puedo seguir igual. ¿Sí? En el día que nos toca el Señor en el corazón, nosotros somos tocados, pero por cuanto no es algo, no es un sentimiento que nació en mí nada más, no es porque, yo me arrepentí porque pues soy muy buena persona, o porque lo razoné muy bien y pues me llevó a arrepentirme. No, sabes que esto es la gracia de Dios. Nos arrepentimos porque fuimos tocados por su Espíritu Santo. Ajá. Aquí vemos la obra de Dios en nuestra vida. Esto es una gracia, que nosotros hayamos vivido el arrepentimiento. Recuerda la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio, y cómo dice la escritura, ¿no? Que todo mundo, la turba la llevó delante de Jesús para que la condenara, porque la ley de Moisés decía que la apedrearan, ¿verdad? Pero que dice que Jesús, cuando le dice a la gente, pues el que esté libre de pecado arroje pues la primera piedra. Y todo el mundo era pecador, ¿verdad? Y todo el mundo fue aludido, ¿verdad? Fue redarguido, y comenzaron a salir, dice la escritura, uno por uno. Pero, ¿qué le dice Jesús cuando levanta el rostro a la mujer? Le dice, mujer, ¿nadie te condenó? Ella estaba solita allí delante de Jesús y le dice, ninguno, Señor.
Y Jesús le dice, vete y no peques más. Esto es lo importante, vete y no peques más. Es una sola vez. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿cómo podemos saber que esa mujer se arrepintió? ¿Sabes por qué yo creo que esa mujer se arrepintió en su corazón? Porque si no, también ella hubiese salido huyendo. ¿Sí? Cuando todos empezaron a ir, ella pronto hubiese dicho, es el momento de irme, es el momento de huir. El pecado hace que nos escondamos de Dios. El arrepentimiento hace que busquemos a Dios. Esta mujer no huyó, esta mujer se quedó delante de Jesús, mirando a Jesús, doliéndose por su pecado, pero entendiendo claramente la misericordia de Dios. Y Jesús le dice, vete, pero no peques más. Y esa escritura nos enseña que es una sola vez, ¿sí? El arrepentimiento. Nosotros tenemos que creer a las buenas noticias del Señor. Estamos invitados al reino que se ha acercado, al reino de Jesús que se ha acercado. No podemos seguir pecando en el reino de Dios. No podemos seguir siendo como antes en el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a leer otra escritura. Vamos a leer otra escritura. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, subraya la palabra vuélvase. Acuérdate que esa es nuestra definición de arrepentimiento en el griego. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Wow. Dios es amor. El maravilloso recurso del arrepentimiento, porque Dios es amplio en perdonar, Dios es generosamente amoroso, perdonador con todos nosotros, ¿sí? Pero quiero que veamos otro versículo, nos saltamos al 9 de donde estamos, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, Él es Dios y nosotros somos polvo. Él es Dios y Él es, decíamos hace un rato, Dios santo. Y nosotros no debemos de perder de vista esto. Nosotros muchas veces pensamos que como Dios es amor podemos seguir pecando, ¿sí? Aunque ya hicimos esa decisión de arrepentirnos y de pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados y por supuesto Él nos perdonó. Y a veces nosotros seguimos una vida como viciosa, ¿no? Volvemos a lo mismo continuamente. Y eso no debe de ser. Porque si bien que Dios es amor y es amplio en perdonarnos, y Él es paciente, también Dios es justo. Y esto nos tiene que quedar claro. Las reglas no cambian. Dios es amor, pero Dios nos ha dejado mandamientos. Dios nos ha dejado su ejemplo, sus pisadas para que las sigamos, ¿sí? Entonces, no podemos decir que ya nos hemos arrepentido y podemos y querer seguir siendo igual. ¿Sí? Si antes éramos unos mentirosos, pues ya no tenemos que mentir, ¿verdad? Si antes nos gustaba lo ajeno, ahora pues ya no nos debe de gustar. Si antes se me conocía por un vicio, pues ya no, ¿verdad? Si antes yo tenía problemas con mi sexualidad, pues ahora ya no, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que el arrepentimiento ocurre por gracia de Dios y eso, sí, despierta mi conciencia. Amén. Por eso es que debe de haber fruto en nuestra vida. Debe haber fruto de ese milagro que ocurrió por gracia de Dios en mi espíritu y en mi corazón. En Lucas 6:43 al 44, la primer parte, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol, dice, se conoce por su fruto. Acuérdate que a los primeros cristianos dice que se les llamó por primera vez cristianos cuando después de un determinado tiempo
los estuvieron observando, los estuvieron mirando cómo vivían y entonces dijeron, ellos son como Jesús. Porque la vida de ellos estaba testificando que se parecían a Jesús. Y eso debe de pasar con nosotros, ¿sí? Yo no puedo, si a mí me venden un árbol y me dicen que es de manzanas, pero pasan los años y jamás da una manzana y jamás da nada, pues yo voy a estar segura que ese árbol no es de manzanas, ¿sí? Nuestro fruto, nuestras acciones, la manera en la que vivimos, eso es lo que da a conocer de quién soy, ¿sí? Aunque se escuche feo, soy del diablo o soy de Cristo. Amén. Dios no quiere solamente follaje, Dios quiere fruto, un fruto que demuestre que ahora sigo a Cristo. Mira, vamos a leer nuestra última cita. En Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y mira, esto es un llamado interesante. Esta palabra es clave para nosotros. Está hablando que nuestro corazón tiene que ir siendo limpiado, porque dice, echen de ustedes las transgresiones, echen de ustedes la rebeldía, echen de ustedes la desobediencia, ¿verdad? Echen de ustedes ese carácter que tenemos, que siempre queremos nosotros salirnos con la nuestra, siempre queremos tener la razón o siempre queremos ser los sufridos, nosotros no somos malos, todos los demás tienen la culpa menos nosotros, ¿no? En fin, cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos, pero Dios nos está diciendo, quita eso, sácalo de ti, de tu corazón, y más bien dice, háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y fíjate que aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que hacerlo, o sea que nosotros tenemos una responsabilidad. Cierto es que Dios nos ha tocado, cierto es que Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Yo soy responsable de cuidar mi corazón, que ha sido limpiado. Ajá. Tengo la responsabilidad de cuidar mi espíritu, de renovar mi espíritu. Mira, aquí, en esta parte, quiero hablarte de la última definición que vamos a estudiar en este tema. La última definición. Otra definición en el griego de arrepentimiento, ¿sí? Es metanoia, que quiere decir pensar diferente, ¿sí? Pensar diferente. Y quiero decirte una cosa. Cuando dice en el profeta Ezequiel que nosotros tenemos que hacernos un espíritu nuevo, se refiere a nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Bien sabemos que la manera de pensar es pues nuestro carácter, finalmente nuestros pensamientos se vuelven hechos, ¿sí? Es lo que después hacemos, lo que después llevamos a cabo, nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser diferentes, tienen que ser renovados. Y también dice, que tiene que haber una reversión o es una reversión de una decisión. Todos los días tomamos decisiones. Todos los días tomamos decisiones buenas o malas, desde decisiones pequeñas hasta decisiones importantes. Decido o no enojarme, ¿no? Decido o no entregarle al Señor mi problema y tener calma. Decido o no engañar. Decido o no mentir. Decido o no creerle a Dios, ¿sí? Todos nuestros días están llenos de tomar decisiones. Entonces, cuando dice Ezequiel, hablando del arrepentimiento, ¿verdad? Hablando
de que no podemos ser ya más como el mundo nos ha hecho, como la cultura nos ha hecho, ¿sí? Como la herencia que traemos de casas de nuestros padres. Porque a veces tenemos la disculpa, es que en casa las cosas son así, o es que la cultura del mundo así exige. No. Tenemos que cortar con la herencia la mala herencia, ¿no? Paterna o materna. Tenemos que cortar con la cultura, tenemos que cortar con la corriente del mundo, tenemos que cortar con lo que a veces yo me empecino y quiero que sean las cosas, sino que Dios quiere, sí, Dios quiere que nosotros pensemos diferente. Dios quiere que nosotros, ahora nuestras decisiones, ¿sí? Se vuelvan a Cristo. Por eso dice reversión, ¿sí? La manera en la que yo voy a tomar mis decisiones es de acuerdo a lo que me enseña mi maestro, que es Jesucristo. Por eso es que para terminar este tema, te voy a dejar una tarea para que el día que tengamos nuestro Zoom podamos comentar acerca de nuestra tarea y algunos otros puntos importantes también, ¿sí? En nuestro Zoom. Y nuestra tarea consiste en que cada uno en lo personal vamos a escribir y vamos a presentar soluciones a través del ejemplo de Jesús con el Evangelio, de cómo podemos nosotros renovar nuestros pensamientos, cómo podemos nosotros tomar decisiones basados en el ejemplo de Jesús. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea que te voy a dejar. Cada uno en lo personal solo son 2 cosas. ¿Cómo podemos renovar nuestros pensamientos? Y segunda cosa, ¿cómo puedo yo, verdad, mejorar mi toma de decisiones, pero en base al ejemplo de Jesucristo? Porque, ¿sabes? Si bien nos hemos arrepentido, quizás seguimos batallando con el pecado. Y no está bien. Así no nos enseña el Señor. Sí, el Señor espera ver fruto en nuestra vida. Espera que se nos note ese cambio, ¿verdad? Ese cambio de vida, ese giro en nuestra vida. Por eso es que Dios nos llama al arrepentimiento en esta tarde y yo te invito que revises estas apuntes, estas citas, ¿verdad? Para que hagas tu tarea y vamos a hacer una oración para terminar y espero verlos a todos y a cada uno en el Zoom. Vamos a orar para que no haya estorbos y podamos estar juntos en el Zoom para seguir profundizando en nuestro tema. Cierra tus ojos porque vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos porque tú nos amas tanto, Señor, que fuiste a la cruz, pero nadie te quitó la vida, dice tu palabra. Dice que tú la entregaste voluntariamente. Voluntariamente diste tu vida por nosotros porque nos amas. Y quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo a lo largo de la semana esté moviéndose en nuestros corazones, sin excepción, el corazón de todos, porque necesitamos revisar, Señor. Necesitamos ver en cada área de nuestra vida esa necesidad de arrepentirnos, Señor. Y si no nos hemos arrepentido, verdaderamente sea ya el día en el que seamos profundamente tocados por tu benignidad, por tu amor, Señor. Seamos profundamente tocados para que haya un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Y ayúdanos, Padre, a poder dar fruto de esta decisión, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos terminando nuestro tema. Que Dios los bendiga mucho y espero que hagan su tarea porque la vamos a revisar en el Zoom. Y tienen mi número también ahí en el grupo del WhatsApp. Estoy para servirles para cualquier duda. Que Dios les bendiga mucho.